Bueno, un gusto una vez más eh, ser el mensajero del Señor en esta noche. Aunque es una tarea difícil, es una de las tareas más gozosas que uno puede tener. Ni el mejor puesto en ninguna empresa se compara con servirle al Señor. Tenga eso presente. Amén. Los invito a leer la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 26 al 27. Perdón, 26 al 29. Capítulo 3, del verso 26 al verso 29. Cuando lo tengan todos, confirman con un amén. 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 Dice la palabra del Señor. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Gloria a Dios. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. Ustedes disculpen. Cuando uno canta en voz alta, como que se reseca la garganta. Amén. Es más, una de las mejores formas de hidratar la garganta es tomando agua. Y si es helada, más sabrosa. Actualmente, el mundo como que está aterrizando en las cosas que son importantes. Una de esas, el cuidado del agua. Y se lanzan campañas donde buscan cuidar lo que produce el agua. Por ejemplo, no corten árboles, no talen árboles, no quememos más carbón o petróleo, no utilicemos tanto esa energía, sino que busquemos energías renovables que no dañen el medio ambiente y por ende el agua. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué quieren preservar el agua? Se cree que el agua es la fuente de vida. Se cree que es la fuente de agua de vida. Pero Jesús dijo que el que tomara ese agua, como yo, tendría sed nuevamente. Amén. ¿Están de acuerdo? Es más, cuando yo me estoy cepillando, por mala costumbre tengo que dejo el grifo abierto y el agua comienza a caer. Y por allá un grito: cierra la pluma. Mi esposa, que ella sí le gusta preservar o tiene muy en cuenta eso. Por todo lo que nos ha enseñado. Y en cierta manera no está errado el mundo, porque el agua es la fuente de vida, pero del mundo. ¿Cómo obtenemos el agua? Un poquito aquí de biología. Se dice que es la mezcla de hidrógeno y oxígeno, H2O. Y también nos explicaron en el que hay un ciclo donde se evapora el agua, vuelve a su estado gaseoso, llega a las nubes, llega a unas precipitaciones y luego cae. Pero esa agua cae gota a gota. Y de eso quiero hablarles.
Cada gota de esa agua cuenta. Vamos a hablar un poquito sobre cada gota cuenta. La diferencia del agua del mundo que nosotros también nos beneficiamos con respecto a las gotas que nos dieron vida a nosotros van en color y en proteína. ¿A qué me refiero? A que las gotas que nos dieron vida a nosotros fue la sangre del Señor. Amén. Y el cual derramó con sufrimiento, con miedo, con dolor, porque como hombre sintió todo eso, pero como Dios era el cumplimiento de su plan. Entonces vamos a ver 7 veces en las que Jesús derramó su sangre. La primera, en el huerto de Getsemaní, narrado en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, en los versos 42 y 44, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Vea, si usted se va al pasaje, de pronto los versos que yo leí no son tan profundos o no te dicen mucho, porque sería muy extenso y nos demoraríamos aquí como 5 horas predicando. Pero si usted va al pasaje, dice que la agonía de Jesús fue la que hizo que botara sudor, pero de sangre. La sangre fue la que comenzó a salir. Se dice que cuando el ser humano está en un momento de dolor, un momento de aflicción grande, unos se orinan, otros se defecan, otros se desmayan, otros tienen paro respiratorio. Todas esas situaciones pasan en defensa de la situación del hombre. Pero Jesús no. Jesús comenzó a derramar sangre por nosotros. Y cuando Jesús fue a derramar esa sangre, porque siendo Dios sabía que iba a pasar, cuando Jesús comenzó a derramar esa sangre, previamente había llamado a 3 de sus más cercanos seguidores, Jacobo, Juan y Pedro, y les pidió una cosita: oren conmigo por lo menos 1 hora, porque por eso los regañó. Y cuando vino de su sufrimiento, se dio cuenta que estaban dormidos. Y los exhortó diciendo: ni siquiera 1 horita pudieron orar. Es para que uno sepa que muchas veces te van a encomendar una misión, creerás que tendrás ayuda, pero estarás solo con Dios. Amén. El segundo lugar, o la segunda vez, cuando lo flagelaron, que lo golpearon, lo azotaron, y en la espalda y en sus pechos, 49 latigazos le pegaron, 49 o 39, no recuerdo bien. Y su sangre comenzó a brotar por las heridas que le causaron. Se dice que se le generaron llagas, pero también la Biblia dice que por esas llagas nosotros fuimos curados. Entonces comenzó primero sudando por una aflicción, por un propósito que tenía. Siguió derramando sangre gota a gota para que tus enfermedades fueran sanas. Amén. La tercera vez, cuando le pusieron la corona de espinas. ¿Quién se ha apoyado la mano con una espina acá? Duele, ¿no? Jefferson, si tú vives por allá por la Bombonera, porque por ahí hay un poco de palos de trupí y eso. A mí me pasaba porque yo vivía cerca de la antigua sabana. Y una sola espina hace llorar a uno y brincar. Usted se imagina una corona en la cara. Y en el rostro, su sangre corriendo. Sí, o que esto es mucho Dios, que soportó todo eso por nosotros. Ahí comenzó a brotar su sangre. La primera de todo el cuerpo. La segunda de la espalda y el pecho. La tercera de la cabeza. La cuarta, golpes en su cara y arrancaban su arpa. Los soldados que se creían que estaban por encima de Jesús, porque eran soldados del César o soldados de Roma,
creían que ellos eran superiores, siendo de nacionalidad romana. Creían que eran superiores a Jesús y fueron capaces de burlarse. Le cubrían los ojos y lo golpeaban y le decían: ¿quién te pegó? Adivina, profetiza. Pero Jesús enmudeció. En ese momento, Jesús estaba pagando la vergüenza de nosotros. De él se burlaban y injuriaban y decían: no que eres el Mesías, no que eres el rey de los judíos. Habla, muestra tu poder. Así muchas veces a nosotros nos han cogido. Ay, tú no eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? La quinta, las manos de Jesús. Cuando lo crucificaron, le enterraron clavos en la palma de los manos. Yo no la quiero ni describir porque me quemé el otro día aquí. Y no voy a decir como dicen popularmente aquí en Palmar, porque ese man no lo voy a mencionar. Pero vi al Señor en cuero. Del dolor. Y es una cosita de nada. Usted se imagina una claveteada. Póngase, imagínese la escena. Que a usted ahora mismo lo cogieran con un clavo de 5 pulgadas y lo clavetearan. Eso lo soportó Jesús para que tus manos también fueran limpias. Para que cuando hicieras algo con esas manos, o cuando el hermano Albo cocinara, se notara: esto lo hizo un cristiano, o esto lo hizo un seguidor de Jesús. Porque las cosas que hacemos los cristianos son diferentes. ¿O no, hermano Carlos, cuando usted hace una carrera? Nunca le han dicho: usted es diferente. Eso lo hizo Jesucristo desde allá. El otro fue los clavos en los pies. Si pullarse con una espina duele, ¿quién se ha enterrado un pie? Un clavo en el pie. Hasta teta no le da. Y duele. Y la reacción que hace uno es: y por lo menos Jesús no podía. Y el clavo traspasó sus 2 pies por este hueso de acá. Y me imagino yo que tuvo por lo menos que gritar con esa tortura. Así estuvo derramando su sangre gota a gota. Porque Jesús, después que le enterraron los clavos, no murió enseguida. Estuvo en esta posición por varias horas. Y ahí derramó su sangre gota a gota. Porque cada gota cuenta. Y a lo último, cuando ya quisieron verificar de si se había muerto, echaron una lanza en su costilla. Y ahí salió la última gota y empezó a salir agua. Para que se dieran cuenta que lo que él dice se cumple. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida de expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y adivinen qué, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que pagó Dios o lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Y su recompensa está aquí. Cada uno de nosotros. Cada gota que Él derramó fue por Weimar, por Jesús, por Jefferson, por Sergio, por el hermano Carlos, por Milena, por Álvaro, por Johnny, por Emily y por todas las personas de esta congregación y de todo el mundo. Eso fue lo que pagó gota a gota Él. Cuando leímos al principio, leímos que los discípulos de Juan, en el verso 26, vinieron a Él y le dijeron: Rabí, al que tú bautizaste, al que tú diste testimonio, bautiza más que tú. Lastimosamente, no quería decir esto, pero voy a decir. Lastimosamente, nosotros a veces comenzamos a comparar y a creer que las cosas que nosotros hacemos son las correctas y que si otro no lo hace como yo lo hago, está mal. Juan tenía como la vacunita para esa enfermedad y le dijo, verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El estado tuyo actual fue gracias al Señor. Juan sabía eso. Dice, yo solamente soy la voz que clama el desierto, el cual no es digno de encorvado desatarle el cordón. Juan sabía eso y Juan tenía fama. Y por eso le dice a sus discípulos, todo es dado de Dios. Tu ministerio, tus dones, tus capacidades, tus talentos fueron dados por Dios. O sea que no podemos venir ni aquí, ni allá, ni afuera a gloriarnos de lo que hacemos. Porque lo que hacemos, el único que tiene la honra y la gloria es Jesucristo. Amén. Entonces Juan le respondió así. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, el que está aquí en esta noche, que es el novio, es el que tiene la esposa. Pero ¿para qué somos nosotros la esposa del Señor? Quiero que alguno me responda esa pregunta. ¿Usted para qué es iglesia? Como, dígame cuál, hermano Carlos. ¿Bien? ¿Cuál otra? Amén. ¿Quién tiene algo que decir? Para serle fiel. Amén. ¿Quién más? Profunda esa respuesta. ¿Quién más? Dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pablo también decía,
Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En Romanos 12:4 y 6 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Entonces, tres aspectos. Eres pueblo, eres nación, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que transmitas el mensaje. Segundo, no lo vas a transmitir sin herramientas. Dios subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y te dio dones. Y tercero, porque de que todos, así como el cuerpo tiene varios miembros y cada miembro tiene una función, nosotros, cada uno aquí tiene una función. Ahorita solamente estaba cantando la hermana Silvana. La vez pasada que yo prediqué, ella también le tocó dirigir el dúo dinámico. Y como ese día tampoco había apoyo, hoy tampoco lo hay. Y por allá la hermana Mari se dio cuenta que podíamos animar el culto tocando la caja y tocando la guacharaca. ¿Por qué? Porque sabe ella que sabe tocar el tambor. Y sabe Weimar que sabe tocar la guacharaca. Cuando la hermana Mari pasó aquí, yo dije, hermana Silvana va a pasar a hermana Mari si es la que está tocando la caja. Se la pasó a Sergio, que también ahí más o menos, porque no era muy rápido, también ha aprendido a tocar la caja. Y después como Pipe vio que Sergio no estaba tocando bien la caja, vino y la tocó él. Y terminamos con un culto animado o no. O sea que cada uno de nosotros tiene una forma o una capacidad de llevar el mensaje. Yo vine aquí a esta iglesia a ver tocar a mi hermano batería, porque el don o los talentos que él recibió fue musicales. Así también a ti te pudo dar, no sé yo, inteligencia o capacidad de entender lo que él es. Te pudo dar sensibilidad para que sientas a Dios y puedas enseñarle a los demás a ser sensibles. Te pudo dar popularidad para que todo aquel que te conozca diga, verdaderamente Dios existe, porque yo lo conocí como era y míralo como es. O sea que cada uno de nosotros tenemos una capacidad. Cuando yo llegué a la iglesia le dije a tía Erika, tía, yo sí soy bruto. Porque a mí me traían aquí cuando yo era un niño. Recuerdo que las clases nos las daban allá. Venía aquí con mi hermano de crianza. Y aunque me gustaba el culto porque se tocaba buena caja y se tocaba buena guacharaca, no había ni batería ni piano. Se sentía algo diferente. No sabía qué era, porque era un niño, pero se sentía diferente. Pero como hacía mucha calor, no quería seguir viniendo, porque la calor a mí me produce dolor de cabeza. Entonces le dije a mi tía, yo sí soy bruto. Desperdicié toda mi vida y no aproveché. Si yo desde el principio me hubiese permanecido en la iglesia, ya fuera un gran predicador, ya cantara bonito, porque aquí se aprende a cantar, ya tocara instrumento, porque aquí se aprende a tocar instrumento. Pero Dios me formó y nos formó a cada uno de nosotros, los que no habíamos llegado, de que nos creó en el vientre. Porque si alguno es tan científico de explicarme cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, yo pongo el micrófono aquí y me voy. Desde que el esperma se juntó con el óvulo, ahí comenzó Dios un trabajo contigo. Una vez fui a predicar en la iglesia del hermano, del pastor Machacón, y le dije al pastor, oré por mí, no te preocupes que antes de la fundación del mundo ya tenían planes contigo. Y a veces uno no se cree eso. Dios te ha formado a ti externamente, en el taxi, en el colegio, en la calle, con los amigos. Te ha dado cosas que tú a veces ni consideras que son importantes.
Pero que si las metes en una licuadora, las mueles y después las tiras en un horno, sale un pudín hermoso. Una torta mezclada con harina y huevo que si tú la ves físicamente no parece nada, pero si la unes es sabroso lo que se come. Así Dios contigo, gota a gota, por cada uno de tus problemas, con cada una de las situaciones que viviste, con cada uno de las tareas difíciles que emprendiste, te fue formando. ¿Para qué? Para que anuncies, para que anuncies de aquel que los llamó. La otra cara también es de los que desde niños nacieron desde el Evangelio. No que esos tengan más responsabilidad que yo, ¿no? Porque desde que la iglesia nació, Pedro estaba con Jesús y Pablo llegó posteriormente y los dos tuvieron dos actividades diferentes. Por eso ellos relatan eso. Por eso Pedro dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque él sabía. A los que no sabían que tenían un celo enfermizo como Pablo, o como de pronto, te disculpe si es católica, como el católico que cuando tú le vas a hablar del Señor te están loco y defiende a capa y espada a la Virgen María. Ese celo igual que tenía Pablo, que lo llevaba a matar, fue lo que utilizó el Señor para decirle, ves por todo el mundo. Y eso que aprendiste allá en tu tierra natal, porque tú eres romano de nacimiento, eres judío, hablas griego, hablas hebreo, que son los dos lenguajes del momento. O sea, el griego era el inglés de la época. Tú que sabes hablar esos idiomas y que estás preparado y que estás formado a los pies de Gamaliel, que aprendiste cierta cosa, yo te cojo, te transformo y ve y predica. Yo no sé si ustedes están creyendo lo que yo estoy diciendo y yo no voy a predicar más. Tengo otro ejemplo. Tengo el del ejemplo del presidente de Sudáfrica, en cómo Dios lo utilizó para dar libertad a ellos. Tengo el ejemplo de Judas, en cómo Dios lo utilizó para que él pudiera morir. Pero ya está ahí. Ya no siento que eso sea de Dios. Yo siento que lo que ya se dijo es de Dios. Amén. Y yo no sé si tú crees lo que se dijo. Yo sí lo creo. A mí en el campamento, el Señor me dijo, a pesar de que eres tan torpe, el Señor te va a usar. Y va a cumplir en ti lo que te prometió, lo que te dijo que ibas a hacer. Y por eso, María, que hoy a predicar, porque que lo diga mi esposa, había dicho, no predico más en la iglesia de Palmar, porque la vez pasada sentí que me fue mal. Y no porque no haya predicado, sino porque sentí que no me creían lo que yo decía. Y me dolió. Pero de todas esas cositas uno aprende. Hey, aprendí, y ya con esto sí termino. Les cuento mi testimonio para que sepan, porque le dije a Isaac David que iba a predicar con él. Los que me conocen desde que me bauticé, hermano Carlos, Neymar, Mari, bueno, Elena, porque ¿cómo es? La evangelizamos, hermana Lidia. Sabían que yo me casé y duré 4 años, casi 4 años sin tener hijos. Amén. Y que un día el pastor Pedro hizo una oración, yo estaba aquí, ¿ves? Me acuerdo. No sé, me acuerdo, estaban los. Hizo una oración y tomó aceite de oliva. Me aplicó a mí en la cabeza y le aplicó a Sandra. Y comenzó a hacer el símbolo de la oración de fe. Oró con fe. ¿Por qué? Porque a mí, 2 meses atrás, o un mes atrás, un urólogo, después de mi segundo examen, me había dicho, mijo, usted no puede tener hijos, su esperma no sirve. Y vino un hermano al cual Dios había formado y que le dio un don de fe, porque solamente el que es seguro de decir las cosas tiene fe. Y me dijo, a pesar de. Y a la semana nos enteramos que mi esposa estaba embarazada. Se iba a llamar Efraín. Los que también me conocen saben que ese lo perdimos a los 2 meses. Y cuando lo perdimos nos dimos cuenta que no era uno solo, sino dos. Para mí fue lo peor.
incluso hasta el matrimonio de nosotros se fue abajo. Porque, uy, si ese era el plan, esa era la gota que me ibas a dar. Si me dijiste que me ibas a dar un hijo, porque ahora me lo vas a quitar. Ese era mi pensamiento. Y el Señor me dijo en ese momento, aunque no le creí, eso está dentro del plan. Eso fue a principios de diciembre. 15 de enero nos enteramos que ya venía el calilloso ese. Y como mi esposa en esa época no creyó, yo cuando nos enteramos, me gocé, Dios sí, pero ella no creó. Por eso es que Isaac David se llama Isaac, porque ella se echó a reír, como Sara, y le colocamos Isaac de risa. Isaac David nació el 7 de septiembre. Sandra comenzó con los dolores desde el 6, desde las 8 de la mañana, y ese man se aguantó hasta el 7 de septiembre. Digo, bueno, ¿será que el Señor le gusta el número perfecto, que es el 7? Mi esposa comenzó a cuidarse con unas ampollas. Yo, como soy tan despistado, no fui a buscarle la del 10º mes. Y cuando se la fui a buscar, antes de colocársela, ella aguantó y dijo, no, mejor me hago otra prueba. Cuando se hizo la prueba, venía Sharon en camino. Y yo salí corriendo para Profamilia. Me hice el examen y adivinen qué, todavía no soy apto para tener hijos. O sea, que Dios, a pesar de, va a hacer las cosas. Hasta mi misma sangre tienen por si las moscas. Y no pueden parecerse más a mí. ¿Y cuál fue lo sorprendente de eso? El día que Sharon nació, era 7 del mes 7 del año 2017, a las 7:47 de la noche. Habían 7 en las, donde se colocan los médicos, entre médicos y enfermeras, habían 7 personas. Le tocó la sala número 7 y nos hospedaron en el cuarto número 377. Esto no es mucho Dios perfecto. Amén. ¿Cuánto cree eso? Vamos a ponernos en pie. Yo creo lo que Dios promete y lo que Dios hace. Por eso le quiero servir. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? Vamos a orar por eso. Y no sé si quieran pasar al altar, no es necesario. Si lo quieren hacer. Todo el que le quiera servir a ese Dios grandioso, a ese Dios perfecto, puede hacerlo. Y que reconozca que lo que Dios le dio, se lo dio para su obra. ¿Cuántos creen eso? Yo los invito a cara al frente. Vamos a orar por eso. Ven. Tu nobleza también es importante. Jesús ha cambiado, porque Jesús no es el mismo que yo conocí. ¿No crees que todo lo que has puesto en Dios ha servido? ¿O acaso ese campamento crees que se dio por qué? Las destrezas de Sergio son grandes y nos han servido hasta para montar un canal. ¿Sabes cómo le dice a Anthony? El magnífico. No te lo vayas a creer. Te invito al frente. Me va a decir que el hermano Johnny no lee algo y lo entiende. ¿O estoy equivocado? Usted lee algo y lo entiende. Tiene esa destreza. Cuando usted lee algo, un libro, ¿siente que entiende o no entiende? ¿Usted cree que por qué Dios le dio ese talento? Ven y oramos por eso. Para que no se desvíe ese conocimiento y que ese conocimiento sea para Dios. Mano Álvaro un día dijo que lo que usted sentía quería transmitírselo a los demás o no. Y usted cree que lo está haciendo y lo quiere seguir haciendo. Ven y oramos por eso. Hermana Milena, sé que esa alegría es de chévere. Esa alegría no viene de compra. Quiere servir al Señor. Y todas las destrezas de los que estemos acá. Vamos a orar por eso, hermano Carlos, no se vaya. Usted como representante de la justa local y como un líder nato, si hay alguien que yo admiraba en esta congregación por su liderazgo natural, es este hombre. De pronto sin formación administrativa o sin formación académica, pero el Señor lo usa. Y así es que todo el que crea que lo que tiene es de Dios, lo invito al altar.
Pipe, y te vas a quedar ahí. Jeffer, no quieres vivir. Vamos a orar. Hermana Lidy, usted no cree que tiene mucho para el Señor. Mañana Yadira, todos los que estamos aquí. Emily, que yo sí a mí me gustaría volverte a ver como el día que yo recibí el Espíritu Santo. Ese día estabas arrodillada con la manito así hablando en lengua. Y eso me marcó a mí. Me gustaría volverte a verte metida en el Señor porque serás instrumento de Él. Y no te lo digo con palabras de cajón ni porque quiero que estés aquí. Te lo digo porque el Señor te lo mandó a decir. Tú verás si le crees.